¿Cómo es el mundo de la telenovela? ¿Cómo es? ¿Qué es ese mundo, digamos? Es un mundo fascinante. Mm. Tiene sus condimentos y sus necesidades. En realidad toca temas que tienen que ver con el ser humano, el lenguaje de la telenovela tiene que ver con el amor. Por eso es que también nos identifica y nos han tenido hasta un momento determinado, que no se vendieron más los productos argentinos en el extranjero, podían tener tanta penetración y tanto éxito las telenovelas argentinas, o particularmente hablo de lo que a mí me pasó, ¿no? Claro. De novelas. Hay como determinadas etapas, Papá Corazón, y después como adolescente podría ser Andrea Celeste, Claro. y después en la época ya como mujer, que hice una serie durante varios años, telenovelas para posicionarme ya como la actriz mujer. Sí. Entonces vino Celeste, Antonella, Perla Negra, y fueron personajes y fueron ganando mercados que no teníamos en Argentina. Saltamos de lo que era Latinoamérica, primero a España y a Italia, y después con Perla Negra, que es la novela más vendida en la historia de la telenovela argentina, más vendida en más países Claro. del mundo, y ganó lugares que eran insospechados, desde Israel hasta Rumania, ¿no? Rumania, todos los países árabes, hasta, bueno, ha llegado inclusive a traducirse al mandarín, cosa que era muy raro, Claro. hablando en chino o en otros idiomas, y era insospechado porque en realidad uno no lo hacía pensando en Claro. eso. Uno interpretaba un personaje, una historia que tenía que ver con nuestra idiosincrasia. Sí. Pero como siempre tratás una historia de amor, Es en universal. todo el mundo. Claro. Y son La temas gente se enamora universales. y sufre por amor. Son historias universales. ¿No te gustó? No sé. No, Rubio. No me gustó. ¿Y te pasó de dar un beso en la televisión antes que en tu vida, no? Algo así. ¿Pasó algo así? Pasó algo ¿Cómo así. es eso? En Raro. este estudio, Es raro, ¿no? justamente. Acá mismo. Estudio 1. En Estudio 1. Sí, era raro porque alguna vez iba a pasar. Lo que pasa es que no sabía si se iba a adelantar a lo que era la vida. Claro. Pero fue con un amigo, con lo cual era bastante más fácil de poder charlarlo y entender que era ficción. Claro. Que no tenía que ver con la vida y no creerse el personaje. Y no creerse que uno ama a ese hombre, sino tiene que ver con interpretar un personaje. Por eso es que a veces entiendo que para los otros sea raro. Claro. Interpretar escenas, digamos, para los ojos del otro, del que está viendo, Sí. diga, bueno, pero si están haciendo una escena de amor es muy... Claro, sí, es ¿qué raro. le pasa a esta chica en la vida real? Como Pero hay tantas condimentos que se tienen que dar como para que ese amor sea más allá de lo que tiene que ver con el personaje, que a veces es posible que uno se enamore de alguien, de otro compañero, de un técnico, y no necesariamente el galán de... No, por supuesto. Pero lo curioso era esto, que te pase antes en la ficción que en la vida, ¿no? No deja de ser curioso. Sí. Por eso son otra de las curiosidades. He sido madre antes también que en la vida. Claro. ¿Y cuánto de eso después te marca en la vida, ¿no? Lo que te pasa en la ficción, ¿cuánto te ayuda, no te ayuda, te ahorra vida? Me ayudó, sí, como para aprender de los personajes y de las situaciones. Igualmente cuando me dieron el primer beso en la vida, no era nada... Tenía nada que ver, ¿no? No tenía nada que ver con lo que me había pasado. No había nadie alrededor, digamos. No, claro. Pero además era realmente mágico. Claro. El tema es que era cómo interpretar bien una mujer enamorada cuando nunca me había enamorado. Claro. Entonces eso era
y que fuese creíble. Durante mucho tiempo a mí me tocó también como adulta hacer algunas historias que yo sentía que no representaban a la mujer. Claro. Y de alguna manera sentía como la responsabilidad de decir, si uno ocupa un lugar y un lugar en el corazón de la gente y en la credibilidad de la gente, uno tiene que tratar de reflejar la necesidad. Aparte con la llegada que tiene la telenovela, ¿no? Es algo que en algún momento lo sentí como una responsabilidad muy grande. Claro. Porque lo que para mí es mi vocación y es lo que a mí me divierte y es lo que yo elijo hacer, no tenía mucha noción que significaba acompañar a mucha gente que por ahí no está pasando un buen momento, a mucha gente que está pasando una enfermedad terminal, a mucha gente que a lo mejor necesita compañía y Abel Santa Cruz decía, es la hora 25, claro. Es esa hora mágica donde el público vive esa ficción como real. Sí. Y entonces, bueno, es una responsabilidad que a veces fue una, no digo una mochila, pero sí decir, lo que decido hacer, cómo lo va a ver el otro. Claro. Hasta que entendí que, bueno, tengo que ser honesta con lo que yo necesito. Totalmente. Y lo que quiero hacer, porque es la mejor manera para ponerle el cuerpo al personaje que vaya a interpretar. ¿Cuál fue la que más te gustó de las que hiciste, de las telenovelas que hiciste? De las telenovelas, que mejor te sentiste, digamos, ¿no? De grande, dos. Una que fue Antonella y la otra fue Perla Negra. Yo no te hice sonreír. Fue tu hijo. Y te juro que lo ayudas mucho más así. Con esa sonrisa que ya se te borró. Y no con esas ideas horribles que se te cruzan por la cabeza. ¿Y cómo hago para sonreír todo el tiempo? Hablando de tu hijo todo el tiempo. Tiene 11 años. Mira todo lo que tenemos para recordar y para sonreír. ¿Y te parece que realmente ha evolucionado, que hoy en día tenemos novelas más en contacto con la realidad, o hay todavía clichés? Hay un poco de todo. Yo creo que en algún momento la televisión argentina era como que trataba como la hermana bastarda. Claro. Y es más, no cuando yo era chica, que había muchos actores, como te contaba, del cine o del teatro que trabajaban en televisión. Totalmente. Pero hubo una época donde era como una vergüenza. Claro. Era, bueno, una cosa o la otra. Sí, o yo hago, y esto es lo que me demuestra que soy actor, hago teatro o hago cine. Sí. Y televisión, bueno. Y en realidad creo que eso dañó, porque no siempre uno veía productos que tenían profesionalismo, por así decirlo. Después hubo épocas donde no había comercialmente hablando, no estaba todo puesto en la producción de hacer esa telenovela. Después se incorporaron temas que tenían que ver, si bien con una realidad, pero no era con el género de la telenovela. Claro. Podían ser una ficción diaria con continuidad, pero tenían más que ver con lo policial o con un policial negro. Claro. Algo más costumbrista por ahí, ¿no? Pero, más costumbrista, pero claro. No con... En general, la telenovela es femenino, es mujer, sí. Es lo que le pasa a esa mujer y lo que el público femenino se identifica con esa mujer y se enamora a través de ella del galán. Sí se incorporaron historias que tienen que ver con el mundo del hombre para captar el público masculino. Sí, que las producciones de Polka, ¿no? Por ejemplo, fueron emblemáticas en ese sentido, ¿no? Sí, igual creo que tienen que ver más con lo costumbrista que con la telenovela. Sí. Sí, rompía más el rompía molde. Más, digamos, si bien eran ficciones con continuidad, ¿no? Claro. Te juro que no me acuerdo de nada. Pero todo parece indicar que fui gitana. No entiendo.
diciendo cómo pude haber llevado una vida que no tiene nada que ver conmigo. Lástima que te cortaste el pelo, te quedaba tan bonito. Pero no era yo. Jamás me lo hubiese dejado tan largo. ¿Y qué te pasa cuando vas a Italia? Sos una persona muy popular. Sí, la verdad es que a veces yo no soy muy consciente de eso. Me doy cuenta por la mirada del otro, no porque voy pensando en ser conocida. Claro. Es más, me pasó en Italia, bueno, llegó porque se vendió una telenovela que fue como de casualidad dentro de un paquete de otra telenovela, de una novela mexicana. Se vendió Andrea Celeste y fue un boom. Era algo que no se... Bueno, que descubrí anécdotas a través de un libro que escribió y hablaba de la telenovela Umberto Eco, que decía, era insospechado, que por ejemplo el vendedor de la telenovela tenía que ir había un productor agropecuario que tenía que ir a vender maquinarias, y llegaba al campo y entonces decían, no, hoy no hables porque no tiene un buen día. ¿Qué le pasó? No, porque Andrea Celeste ha avuto tanti problemi. Y pensaba que era alguien de la familia. Y un día le dice, bueno, pero ¿por qué no hablamos con Andrea Celeste para ver qué le está pasando? Y dice, no, porque es la telenovela. Y lo sentaron a ver la telenovela y no podía creer. Entonces decía, el día que tenía un capítulo donde mi personaje buscaba a su madre y tenía un capítulo donde la pasaba bien, vendía. Increíble. Vendía máquinas. Cuando no lo pasaba bien, no era un día para venderlo. Y que ha habido discusiones muy encontradas y apasionadas en la familia por si había un problema en la novela. Digo, esas cosas para mí eran insospechadas. Padre, pase. Hola. ¿Cómo le fue? ¿Le cayó bien el postre? Ay, pero por supuesto, y además dormí admirablemente. Ah, bueno, bien. Ven aquí, siéntate. Sí, padre. Celeste, he venido a traerte noticias de tu madre. ¿Cómo fue trabajar con Jean-Marie Volonté en esa película tan linda, Funes? Fue también un aprendizaje. Era un gran compañero, era muy, muy cerrado. Él estaba pasando por un proceso en su vida de una enfermedad y bastante difícil para él. Y los personajes que interpretábamos, había una relación de amor-odio permanente. Él era casi el dueño del prostíbulo donde trabajaba mi personaje, que tenía una cantidad de colores y de aristas muy, muy ricos como actriz, porque no había tenido la posibilidad de interpretarlo en televisión, un personaje que era una prostituta, claro, tan incorrecto, en los años digamos, ¿no? 40, claro. Alcohólica, con rasgos homosexuales y con relación a quién era la persona que estaba a cargo, o sea, era la hija. Madama, sí, no era exactamente la madama, pero era como la que regenteaba un poco la vida de esta prostituta joven, que era el personaje de Nacha Guevara, y con una madre como Susana Rinaldi, que había salido exitosa de ese lugar. Entonces, realmente era muy enriquecedor. A mí me gusta todo, ¿sabes? Pero cuando te digo que me gusta todo, te digo lo peor. O lo mejor para mí. Y todo me hace sentir mal. ¿Lo podés entender? Sí. Vos lo entendés.
¿O cómo construís un personaje? ¿Cómo armas un personaje? Me voy armando una historia de cómo es y cómo fue. Voy tratando de bordar con distintos colores e intensidades los rasgos de ese personaje, imaginándome cosas que a lo mejor no se ven, Claro. pero que para mí sí me sirven. Tienen que estar. Tienen que estar, para que no sea algo exterior, sino que esté dentro mío. Yo digo que dentro mío conviven cada una de las mujeres o de las Claro. chicas que me tocaron. Dejan su interpretar. huella, ¿no? Sí, sí. He aprendido mucho de mis personajes. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. He aprendido mucho también de esta charla. Gracias. A vos. Igualmente, muchas gracias.